Hola, mi nombre es Darling Antonio Solórzano Mejía, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica con número de cuenta 2019-202036. Actualmente estoy cursando la clase de Comunicaciones 1 y en esta ocasión les vengo a hablar sobre el mercado de la radiodifusión sonora en Honduras. Voy a quitar mi cámara para que podamos leer y apreciar muy bien los temas. Bueno, para entrar en contexto, vamos a ver un poco sobre lo que es la radiodifusión. Dice que el radio de la radiodifusión comprende el de la radiodifusión sonora en amplitud modulada, que es AM, como también llamado la radio AM, y la radiodifusión sonora en frecuencia modulada, FM o radio FM, y el servicio de radiodifusión por televisión. Estos servicios operan mediante un transmisor que se ubica generalmente en los puntos altos cerca de las ciudades, desde donde se transmiten las señales que llegan hasta los aparatos receptores con con que la población lo sintoniza. Es una comunicación en un solo sentido. El modelo de negocio es fundamentado en la venta de espacios publicitarios dentro de la programación, la cual es vista o escuchada por televidentes y radioescuchas. Aquí tenemos una pequeña tabla del estado de radiodifusión en Centroamérica, donde vemos que Honduras es el que más cantidad de cadenas de televisión importantes tiene y más número de radioemisoras. Como primer tema, tenemos lo que es la caracterización del mercado de radiodifusión en Honduras. El servicio de radiodifusión sonora de amplitud modulada es la primera que vamos a ver. Dice que en el año de 1928 la emisora HRB, La Voz del Trópico, la primera estación de radio en Honduras, utilizó el servicio de radiodifusión sonora en amplitud modulada. Este servicio transmite la señal utilizando la ionosfera, que es la parte de la atmósfera terrestre ionizada permanentemente debido a la radiación solar. Los rangos de operación son de 530 kHz a 1605 kHz. Utiliza potencias elevadas de transmisión y antenas de gran altura, de entre 50 hasta 150 metros. Permite cubrir grandes zonas independientemente de la geografía, debido a que su ancho de banda es limitado, 16, que es de 16 kHz. Sus transmisiones se utilizan principalmente para la voz humana, ya que la música emite un rango más amplio de frecuencia. Este servicio tuvo un gran auge durante las primeras 5 décadas de radio, pero después la radiodifusión sonora en frecuencia modulada se volvió más popular. Ahora vamos a ver el segundo tema, que es el servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, que es el siguiente paso en la radiodifusión sonora aquí en Honduras. Este se dio paso después de, de la transmisión en AM. La cobertura de este servicio depende de la altura del punto de transmisión y la potencia de transmisión. Su rango de frecuencia es de 88 a 108 MHz, su ancho de banda es de 200 kHz, lo que permite transmitir música en modo estereofónico. Adicionalmente, su expansión fue acompañada con el surgimiento de la electrónica del estado sólido, lo que permitió receptores más pequeños, así como receptores portátiles. Estas características permitieron que superara a su competidora, la AM. Otra característica es que las inversiones necesarias para la estación de FM son menores para una de AM con la misma potencia. Aquí tenemos una pequeña imagen donde nos muestra las regiones de difusión definidas en Honduras, donde vemos que no todos los departamentos cuentan con su propia región. Y aquí tenemos las asignaciones de operadores en FM y en AM para cada una de las zonas. Estos son datos brindados por Conatel, la empresa de Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras. Ahora pasemos al segundo parte de esta donde las principales operadores de radiodifusión. En cuanto a los principales operadores del mercado de radiodifusión, se seleccionarán los que cuentan con más de 3 estaciones, así como los que operan en una zona de radiodifusión. La radiodifusión por televisión. Los operadores de televisión en Honduras se pueden clasificar por 3 grupos: los operadores de televisión de cadenas nacionales, los operadores de televisión de cadenas regionales y los operadores con presencia solo en 3 regiones o menos. A nivel de cadena, estos operadores pueden clasificarse como se muestra en el siguiente cuadro, donde vemos que hay algunas de las corporaciones más importantes como Televicentro,
y el número de transmisiones y su porcentaje. Aquí también tenemos otras asignaciones de operaciones de radiodifusión televisiva, donde tenemos algunas de las principales operadoras y cómo se maneja en cada una de las zonas. Aquí también tenemos otra pequeña tabla para ver la radiodifusión en frecuencia modulada con todos sus operadores y cómo se manejan en sus zonas y su porcentaje. La tabla anterior nos indica que los operadores de FM en Honduras se pueden clasificar entre grupos, los operadores de FM de cadenas nacionales y los operadores de FM de cadenas regionales, y los operadores con presencia de 3 o menos. Vemos que estos representan casi la mitad de las estaciones. Aquí también tenemos la radiodifusión en amplitud modulada, y también nos dice que los operadores en AM se pueden clasificar entre grupos, los operadores de cadenas nacionales, los de cadenas regionales y con presencia solo en 3 o menos. Estos representan más de la mitad de las estaciones, como podemos ver. Aquí también tenemos una pequeña gráfica donde nos muestra el uso de las TICs en los hogares, aunque sí podemos ver que es una tabla un poco vieja, ya que es de fuente del 2014, aunque actualmente podríamos decir que las personas ya usan más sus teléfonos y sus computadoras que tal vez un televisor o una radio. Ahora tenemos el tercer punto, que es la relación del mercado de radiodifusión en cuanto a ingresos y costos. En cuanto a ingresos, tenemos que a nivel centroamericano el valor promedio de un spot o anuncio de radio de 30 segundos para la radiodifusión sonora AM y FM tiene los siguientes valores, donde lastimosamente, bueno, podemos ver que Honduras es el que cuenta con el menor valor de un spot, aunque esto ocurre con los operadores que tienen cobertura en las principales ciudades. Para el caso de Honduras, utilizando una cantidad de 200 spots diarios de 30 segundos, 5 días a la semana, resultando un aproximado de ingresos anuales de una estación promedio de radio en una zona de alta rentabilidad de $456,000. Aún así, vemos que tienen una buena ganancia. En cuanto a costos, la operación de la industria, los costos hundidos incluyen los estudios de producción y de edición del contenido, sistemas de enlace y transmisores, los cuales varían de precio para cada sistema para la radiodifusión televisiva. Sus costos hundidos representan una gran barrera de entrada para nuevos competidores, ya que el equipo es costoso, principalmente el sistema transmisor. Se estima que los costos para una estación de televisión o estándar digital ronda el $1.000.000. En cuanto a la difusión sonora en FM o AM, sus costos son mucho menores que los de TV, entre un 10 a 15% menos, con potencias equivalentes. Ahora partimos al cuarto punto, la cadena productiva y la estructura de mercado para la radiodifusión sonora. En cuanto a la cadena productiva, vemos que dentro de la cadena productiva los radiodifusores ponen a disposición de la población contenido que sea de agrado de esta para que las personas se interesen en sintonizarlos y puedan recibir también los mensajes publicitarios de los anunciantes. Por esta razón, el contenido es esencial para esta industria. En cuanto a la producción de este mismo, se puede separar en dos tipos. El contenido de producción nacional, que consiste en su mayoría de noticieros, programas deportivos o de entretenimiento variado. El contenido de producción extranjera, que se compra en otros países y consiste de películas, series, novelas, cosas que llamen la atención de las personas para tener más rating. Como una regla en las inversiones de estos mercados, como es la televisión, el operador debe invertir el 60% de sus ingresos en contenido de calidad para atraer a la población a que sintonice su señal. Si se invierte menos, es probable que la población decida sintonizar a la competencia ya que ofrece una mejor población. Este punto es muy importante porque vemos cómo la competencia es tan importante en este mercado. Ahora veamos un poco sobre la estructura del mercado. Un mercado relevante se compone de un producto o conjunto de productos y una zona geográfica en la que se vende, en la que es posible ejercer el poder de mercado. La variable clave es la oportunidad del consumidor para reemplazar los productos y servicios de una compañía con la de otro o con las que vienen de otras regiones. La definición de mercado relevante implica un análisis destinado a identificar las limitaciones competitivas capaces de limitar el poder de mercado de la empresa o empresas objeto de investigación. Aquí tenemos una pequeña tabla donde muestra la cuota de pantalla de televisión para Honduras para el año del 2012. Ahí ponemos por el medio la cuota de pantalla en porcentaje y el IHH.
Aquí tenemos otra por grupos económicos, y podemos ver los más importantes como Televicentro, HCH, Canal 10, y bueno. Aquí también tenemos, si se preguntan qué es el IHH, es el índice que muestra el grado de concentración en un mercado y se utiliza para evaluar las concentraciones en empresas. Entonces aquí podemos ver este índice para novelas entre un horario de 5 a 9 para el primer trimestre del 2014 y también de 11 a.m. a 2 p.m. para el primer trimestre del 2015. Como podemos ver, Canal 11 y Mega TV son los que lideran estas tablas para estos periodos. Aquí podemos ver una comparación entre la cantidad de transmisores y la cuota de pantalla para los principales grupos que hay aquí en Honduras. Ahora vamos al último punto que serían las barreras a la competencia. Las barreras para la entrada o para invertir en los mercados son generalmente naturales o estructurales, económicas o legales. En el caso de Honduras podemos separar estas barreras según cada mercado relevante definido. Primero veamos las barreras naturales o estructurales relacionadas al propio funcionamiento del sector. Aquí nos encontramos el tema de poseer espectro radioeléctrico y todo lo que conlleva adquirirlo, los procesos legales que hay que cumplir y el hecho de que por ser escaso cada vez es más caro. En la actualidad, de acuerdo a Conatel, la zona de radiodifusión que más espectro disponible tiene es la 10, comprendida dentro del departamento de Gracias a Dios, que si bien es el espectro no es caro en esta zona, no es rentable para la inversión por ser una zona de baja densidad poblacional, bajo nivel de desarrollo económico, complejidad topográfica y eminente natural. Aquí podemos ver cómo influye incluso la densidad de personas, como ser el departamento de Gracias a Dios, vemos que es un departamento no tan poblado, no es rentable este negocio en esas zonas. Tenemos que buscar zonas que tengan una alta densidad donde las personas puedan sintonizar todos estos programas y así tener mayores ingresos por los anuncios. Ahora tenemos las barreras económicas. Las barreras económicas están fundamentadas principalmente en lo relativo al costo de los insumos, el CAPEX, necesarios para poder competir en los estándares más modernos, así como en la calidad mejorada, por ejemplo, el HD, que se tienen en las cadenas con mayor poder de mercado, sin mencionar los costos de hacer negocios con grandes proveedores de contenido internacionales, tales como telenovelas, deportes, música, películas, cosas que atraigan más rating, entonces, en todo caso que como se mencionó anteriormente, operan en un mercado aguas arriba que negocia este tipo de acuerdos con las cadenas que mayor audiencia tiene y a mejores precios que las cadenas pequeñas. En algunos casos, ni siquiera permitiendo el abasto a las cadenas o canales pequeñas debido a contratos de exclusividad. También existen las barreras legales. En general, las reglas del juego son bien claras en el sector de telecomunicaciones, en el sentido que se necesita la autorización del regulador para operar cualquier servicio de telecomunicaciones, ya sean títulos habilitantes tales como concesiones, licencias, permisos, registros y recientemente hasta inscripciones. El panorama está bien claro para los actores que pretendan entrar en tal o cual mercado. En el caso que nos atañe, no es necesario obtener una concesión para operar el servicio tanto para radiodifusión televisiva como sonora. Es decir, el Congreso de la República no debe aprobar el título al habitante. Conatel resuelve o no otorga la licencia, la cual dura normalmente 15 años y es renovable salvo ciertas excepciones. El problema que se puede suscitar en este medio es el de la captura del regulador por parte de las presiones políticas o económicas que otorga o no otorga estas licencias, algo que no solo es característico de Honduras, sino de todas las economías de la región. Aquí podemos ver el índice IHH para noticias en un horario de 7 a.m. a 10 p.m. para el primer trimestre del 2014. Ahí vemos como HCH, que es un canal, creo que es el canal más reconocido aquí en Honduras, como lidera estas tablas. También vemos que para el trimestre eh, en un horario de 11 a 3 p.m. es Telesistema el que lidera este horario. Aquí también podemos ver para un horario de 5 a 9 p.m., donde HCH sigue liderando. Y podemos ver todo el resumen completo para el IHH para noticias con franjas horarias entre el 2014 y el 2015. Si les interesa ver con más atención estas tablas, pueden pausar y verlas con más detalle. Bueno, muchas gracias. Espero todo haya quedado claro y haya sido de su agrado.